Listo, chicos, vamos a comenzar con lo que vienen siendo programas con vectores. Lo primero que vamos a hacer, lo que van a hacer también ustedes, es crear un paquete que se llame vectores, para que en ese podamos guardar todos los programas que hagamos con relación a los vectores. ¿Sale? Una vez que ya creamos el paquete de vectores, lo que vamos a hacer es crear una clase que se va a llamar funciones f básicas, donde vamos a explicar cuáles son las funciones básicas dentro de lo que son los vectores. ¿Okay? Comenzando con eso, vamos a comenzar. ¿Okay? Antes de eso, vamos a crear una clase, no recuerdo si ya la vimos, que se va a llamar datos. Dentro de vectores vamos a crear una clase que se va a llamar datos. Esa clase es algo similar a lo que va a ser la clase scanner. Eso es lo que vamos a crear para poder leer nosotros nuestros propios datos. ¿Okay? Esta clase de datos necesita importar a ella lo que es java.io y generar un objeto a partir de la clase buffer. Lo único que va a hacer la clase es leer cualquier tipo de dato independientemente de cuál sea, pero no va a tener un método main, porque cada vez que nosotros vayamos a introducir información, lo que vamos a hacer es referencia a esa clase de datos. ¿Okay? El único que va a tener como global va a ser a buffer, y voy a empezar definiendo mis métodos. El primer método que voy a definir va a ser el método que va a leer datos de tipo entero. Como este me tiene que retornar al lugar donde le mando a llamar un valor, porque voy a utilizar paso de parámetro por valor en cada uno de los métodos que van a leer los tipos de datos, entonces no debe ser void, debe ser de acuerdo al tipo de dato que me está retornando, que en este caso es int, y se va a llamar entero. ¿Sale? Paréntesis de entrada y salida, y le damos enter. Ahora sí, dentro de ella, entonces lo que voy a hacer es definir de tipo entero una variable que se va a llamar var, y la voy a inicializar con 0 porque es una variable de ámbito de bloque. Me marco un error porque me pide el return o return, que es para indicarme que me está regresando un valor al lugar donde lo estoy mandando llamar. ¿Y qué me va a regresar? El valor de la variable var, y se quite el error. ¿Okay? Como lo hemos venido manejando hasta ahorita, muchachos, lo que vamos a hacer es leer lo que el usuario me acaba de solicitar a través del teclado. No recuerdo si ya lo habíamos hecho, pero bueno, ocupo mi try y voy a leer. No voy a desplegar aquí un mensaje porque el mensaje lo tiene la clase desde la cual estoy mandando llamar el método. ¿Okay? Try, y le voy a decir que var es igual a integer punto parseInt, que es el método, entra punto readline, para que lea lo que el usuario acaba de introducir a través del teclado y lo almacene en la variable var. ¿Okay? Eso es todo. Le pongo mis cache. El primero que me pide es el IOException, que saben ustedes que es un error de entrada de datos. ln, y le pongo error de entrada de datos. ¿Okay? El siguiente cache que puedo manejar es el number from an exception. Por si el usuario introduce un tipo de dato distinto a aquel que le estoy solicitando, y le digo solo datos enteros. ¿Okay? Y si se equivocó, le doy opción a que lo vuelva a mandar llamar. ¿Sale? Dis.entero. Y ahí estaría. Y lo que haría sería volver a mandar llamar. Una vez que ya está el valor de manera correcta, lo que va a hacer es regresarlo al lugar donde le mande llamar. Y así vamos a hacer cada uno de los métodos para cada tipo de dato. Entonces los pongo. Ok, ahí ya tengo todos.
Mañana les voy a mandar este archivo para que todos lo tengan. Mi siguiente método, leo un dato de tipo carácter, declaro una variable X de tipo char y leo el dato. Utilizo en las hojas que les mandé, que ya les había dado que sacaron copias, tenemos un método que se llama trim. Trim lo que hace es que elimina los espacios al inicio o al final de una cadena que el usuario introduce. Char add, le estoy diciendo que solamente va a extraer el elemento que se encuentra en la posición 0. Y manejo el IO exception. No manejo el non-performance exception porque es un carácter, y un carácter es cualquier número, letra o carácter especial que el usuario introduzca, pero solamente uno de ellos. El dato de tipo doble es igual, de tipo public, va a retornar un valor doble, se llama doble. Lo lee, le pongo un do para decirle que mientras sea menor a 0, ¿okay?, que se regrese. Estamos validando. A este sí le pongo un non-performance exception porque puede ser que introduzca una letra o un carácter completamente distinto. El tipo float hace lo mismo, nada más que con un flotante. El long, byte, el short y por último la cadena. La cadena nada más sería end, que es el nombre del objeto de tipo buffer, punto readline, punto trim para que elimine espacios en blanco al inicio o al final de la cadena, y el i o exception. Este se los voy a mandar, ok. Lo guardo y lo van a poner dentro de su paquete vectores porque ahí es donde lo necesitan. No tiene un main, ¿por qué? Porque solamente lo voy a estar utilizando cada vez que voy a leer datos. Es lo que hace la clase scanner. Listo, ahora sí nos vamos a la clase funciones básicas, ¿ok? Lo que vamos a hacer, muchachos, es llenar un vector con 10 elementos introducidos por medio del teclado, cuáles los que el usuario quiera, ¿ok? Y una vez que lo hayamos llenado, lo que vamos a hacer es mostrar el vector en pantalla, ¿ok? Voy a leer datos, los voy a almacenar en el vector, pero ya no voy a importar java.io porque ya lo que voy a hacer más bien es utilizar la clase datos. No le importo porque la tengo en el mismo paquete que se llama vectores. Lo único que voy a hacer es generar un objeto a partir de la clase datos. Datos obd igual a new datos. De esa manera puedo utilizar cualquiera de sus métodos. Quiere decir que ya en mi clase no ocupo ni try, ni cache, ni importar, ni nada que tenga que ver con la entrada de datos, porque simplemente voy a invocar un método para poder leer cualquier tipo de datos. Pero lo que sí tengo que hacer es declarar y definir un vector. Les estoy diciendo que va a tener 10 posiciones en memoria. Por lo tanto, como ya conozco el número de elementos que va a tener, le digo de tipo privado, entero, se va a llamar vector, corchete de entrada y salida para decirle que es un vector, igual a new, tipo de dato, y el número de elementos que va a tener van a ser 10, ¿ok? Y es todo lo que necesito. Mi primer método de tipo public void se va a llamar llenar, ¿ok? Ya les había dicho que para llenar un vector necesito moverme posición por posición porque cada elemento del vector se distingue o se almacena en el nombre del vector y la posición de memoria donde se encuentre, que es a partir de la posición 0 hasta n-1. Quiere decir que si mi vector tiene 10 elementos, entonces voy a empezar a partir de la posición 0 hasta la posición número 9. Para moverme a través del vector voy a utilizar la estructura más simple, que es la for. Le digo que de tipo entero voy a declarar una variable que se llama i, que es la que va a almacenar el valor subíndice de donde se encuentra almacenado el elemento, y lo voy a inicializar en 0, porque acuérdense que todos los vectores comienzan a partir de la posición 0 a almacenar, ¿ok? En la 0 va el elemento 1, en la 1 va el 2, sucesivamente hasta que llega a la última posición, en este caso sería la 9, donde iría el elemento número 10. Mientras i sea menor a 10, que es el número de elementos que tiene el vector, más no menor o igual, porque si le pongo menor o igual lo que va a hacer es irse a una posición de memoria que no existe dentro del vector. Ok, son 10 elementos, pero tiene posiciones de la 0 a la 9, que es la n-1, de i más. Le abro una llave porque voy a tener más de una acción y le digo system.out.print ln, le voy a decir dame el elemento de la posición en que escriba le digo
dame el elemento de la, o dame el elemento, y si quiero que me diga el elemento 1, ¿cuál es? Porque para mí es el 0, pero para el usuario es el 1, entonces le voy a poner entre paréntesis y más 1 para que me ponga 0, más 1, 1. Estoy hablando del primer elemento que me va a dar. Él sabe que es el primer elemento, pero para mí está en la posición 0. ¿Ok? ¿Dónde lo voy a almacenar? En vector. Acuérdense que la variable, se puede decir de alguna manera, donde está almacenada dentro de la estructura, es en vector en la posición i, que es la posición 0. Este es igual a un objeto obd que ya definí, punto y un método entero, que es el que se encarga de leer datos de tipo entero, y le pongo punto y coma. Lo que va a hacer esto es que al momento de leer el dato, va a mandar llamar al método entero que se encuentra dentro de la clase datos, de la cual es una instancia obd. Se viene a la clase datos, busca el método entero y aquí lo lee. Una vez que lo lee y que el usuario lo introduce, entonces a través del return, porque ahora es que este espacio de parámetro por valor, me va a regresar al lugar donde lo mandé llamar, que es en la clase funciones básicas, el valor, y lo va a almacenar en el vector en la posición i. De tal manera que se va a almacenar en la posición 0 el primer elemento, se regresa, incrementa i, ahora i vale 1, le dice dame el elemento de la posición 1 más 2, más 1, 2, por lo tanto es el elemento 2 para él, la posición 1 para mí, y lo almacena en la posición 1, y así se está hasta que llega a la posición número 9 y llena el vector. Esta es la función básica de llenado, ¿ok? De llenado con datos generados a través del teclado. Una vez que ya lo llené, lo puedo mostrar en pantalla. ¿Cómo lo muestro? Para eso necesito otro método de tipo public. Este sí va a ser void porque no va a retornar ningún valor y se llama mostrar. ¿Ok? Como yo sé que es un vector, necesito moverme posición por posición. Entonces, para irme moviendo posición por posición, necesito un for. Y otra vez le digo, desde que i es igual a 0 hasta que i sea menor a 10, porque conozco el número de elementos que tiene el vector. Si no lo conociera, entonces le pongo vector, que es el nombre del vector, punto, y hay un método, muchacho, que se llama length. Length lo que hace es que me retorna el número de elementos que tiene el vector, que sería 10. Es lo mismo que ponerle i menor a 10 porque sé que tiene 10 elementos, o i menor a lo que tiene vector.length, porque lo que hace length es que retorna el número de elementos que tiene el vector, en este caso serían 10, de i más. Ya no le pongo una llave porque solamente va a tener una instrucción. Le digo system.out.print más no print ln, porque quiero que el vector me lo ponga como es un vector unidimensional, una sola línea, punto print. Punto print. Y entonces sí le digo que imprima lo que tiene vector en la posición i más, y le asigno 2 espacios para que ponga el primer elemento, le doy un espacio y ponga el siguiente, así se vaya hasta que recorre todo. ¿Sale? Ahí están mis dos funciones básicas, que es llenar y mostrar. ¿Ok? Vamos a hacer ahora el main. Le vamos a poner p funciones básicas. Ahí está. Y generamos el método main. Y vamos a generar un objeto a partir de la clase funciones básicas. obj es igual a new. Y vamos a mandar llamar para el objeto obj el método llenar. Y después de llenar, obj.mostrar. Acuérdense que es un vector. No puedo mandar llamar mostrar sin antes haber mandado llamar llenar, porque si lo hago, lo que voy a hacer es que voy a visualizar en pantalla ceros, porque el vector no está lleno. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahí está, lo corremos y me dice, dame el elemento 1, que sabemos de antemano que es el elemento 0. Le voy a poner 1. Dame el elemento 2. Dame el elemento 3. Dame el elemento 4, el 5,
el 6, el 7, el 8, el 9 y el elemento 10, que es el que está almacenado en la posición 9. Le damos Enter y me lo imprime. ¿Se fijan cómo me lo imprimió? Por eso le puse system.print, más no print el n, porque es un vector, una sola dimensión. ¿Okay? Y ahí está lleno lo que es mi vector. ¿Okay? Con datos de manera manual. Ahora vamos a hacer otro método que va a llenar, pero va a llenar con datos generados de manera aleatoria, es decir, los que me retorne una clase que se llama random, que ya habíamos trabajado, desde 0 hasta un random que sea 100 de manera aleatoria dentro de lo que sea el vector. Vamos a trabajar con el mismo vector, pero para poderlo utilizar necesito importar a mi clase a java.util.asterisco, que es el random. Voy a utilizar a random nada más, voy a importar a todo. Ahí está. ¿Okay? Como solamente el random lo ocupo dentro del método, entonces lo voy a hacer directo aquí. Public, voy y le voy a poner llenar a, para que sepa que es llenar aleatorio. ¿Ok? Entonces voy a generar un objeto a partir de la clase random, obr igual a new random. Y lo que voy a hacer es irlo llenando de manera aleatoria. Acuérdense que random es como una cajita que saca elementos a partir siempre del número 0 hasta n-1. O sea que si yo quiero sacar hasta el 100, tengo que decirle que el rango es hasta 101 para que el 100 también lo considere como un valor. Para poner llenar mi vector va a ser lo mismo que lo hicimos arriba. For, desde que i es igual a 0 hasta que i sea menor, lo pueden usar con menor a 10 o menor a vector.length, como ustedes quieran, es lo mismo, de i más más, ¿sale? No le abro llave porque lo voy a hacer con random, por lo tanto no le voy a decir que me introduzca un elemento, lo va a hacer de manera aleatoria. Le voy a decir que mi vector en la posición i, que es la posición 0, va a ser igual a mi objeto obr punto, un método que tiene random que se llama nextIn, que es el que trae elementos generados de manera aleatoria desde 0 hasta el rango que yo le doy como final, que en este caso va a ser el 100, para que tome de 0 a 99. Y ahí estaría ya llenando, pero ya no lo llené manual, sino que ahora lo estoy llenando con un rango de 0 hasta 100. Este siempre es el elemento o el tope que te pide para poder ir llenando los valores. Lo único que tiene NextIn es que recuerden que él va extrayendo elementos, pero si saca por ejemplo el 10 ya no lo saca de la cajita, sino que lo puede volver a repetir. Por lo tanto, elementos se pueden encontrar varios del mismo número dentro del vector, y ahí está ya el llenado con random. ¿Ok? Me voy a el main y le digo ahora que vamos a hacer obj.llenar, pero llenar aleatorio. Y una vez que lo llene, obj. Voy a volver a mandar llamar a quién, a mostrar. Mostrar muestra al primero que llene de manera manual. Cuando mando llamar llenar a, como trabajo con el mismo vector, estos elementos se eliminan y voy a mandarlo llamar para que muestre los nuevos elementos. ¿Okay? Lo vamos a correr. Dice dame el elemento. Ahí está. Ay, nomás se me olvidó darle un system. Déjenme le doy un system. Voy a mostrar antes para que le dé un salto de línea, porque me lo puso todo en la misma línea, porque tengo un system.print. ¿Vale? Y ahí está. Para que le dé un salto de línea. Así, dame el elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ahí estaría. El primero es el vector, es cuando yo introduzco a través del teclado, y el segundo es los elementos que saca de manera aleatoria. También son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. ¿Okay? Si nosotros cambiásemos el orden y primero pusiéramos mostrar y después llenáramos,
lo que va a hacer es mostrarnos o visualizarnos todo el vector en ceros. Por eso les digo, siempre hay que tener cuidado, que lo primero que tengo que hacer es que llenar y luego hacer cualquier operación con él. Ahí está, se fijan, todo me lo puso en cero y después ya me empieza a pedir lo que son los elementos. Ahí está, pero lo primero fue que se quedó en ceros, porque acuérdense que como es un vector que está definido donde declaro los variables globales, se lo inicializa el constructor de manera automática y los pone todos los elementos de las posiciones en cero. ¿Okay? Entonces estas son las funciones básicas: llenar, ya sea porque son datos introducidos por medio del teclado, o bien llenar de manera aleatoria, y mostrar. Siempre que se trabaja con él, si se fijan, para todo tengo un for, para llenar y para mostrar. ¿Ok? Y ahí está. Igual lo puedo llenar con números, por ejemplo, del 1 al 10 y con la misma variable i, ir trabajando con lo que son los valores. ¿Okay? Pues estas serían las funciones básicas de lo que es un vector.